Bien. Mabel, a propósito de esto que está contando, y ahí tomo una de las ventanitas que vos abriste, que es la sexualidad. Hay una cosa como media puritana, ¿no? Respecto a la sexualidad y los adultos mayores. Como es un tema que no es para los adultos mayores. No, y menos para las mujeres. Ahí sí hay una clara diferenciación. Sí, porque Yo de hecho creo hay que señores mayores que salen con chicas más jóvenes, es un capo, esa imagen se ve. eso se ve y Eso se se valora. ve. Y se valora. Eso es lo peor. La sociedad lo valora. Lo premia, lo aplaude. Exactamente. En cambio, las mujeres no. Cuando Las pasa al mujeres revés, no se valora. no se valora e incluso es muy interesante porque los hijos son los primeros Que cuestionan. que lo cuestionan. Y cuidado que, bueno, en general las mujeres viejas quedamos más viudas que los hombres. Sí, por mueren eso hay antes más los también, hombres. ¿no? Y ahí viene el problema, cuando aparece un novio. ¡Ah! Ahí cómo se ponen los hijos, y las hijas también. Sí. Miren, nosotros hace muchos años en la Fundación hicimos un proyecto que era Abuelos y Nietos hablando de SIDA, que se nos ocurrió hacerlo por el tema de que era la generación que todavía en aquella época había usado preservativo. Entonces era interesante porque les explicaba a los jóvenes. Pero lo que salió fue esto otro, fue lo de la sexualidad. Porque los chicos eran adolescentes, eran chicos de colegio, secundario, y claro, tenían el concepto que los papás le habían metido, que los abuelos estos no eran abuelos biológicos, pero no interesaba, que no podían tener relaciones sexuales, y las abuelas menos que menos. Entonces las mujeres les empezaron a plantear eso. Ah, fue divino, porque salió por el otro lado, el preservativo quedó de costado, y lo que quedó fue eso. ¿Cómo era que se le negaba a las mujeres mucho más esa posibilidad y el derecho que ellas decían? Bueno, yo tengo derecho a recuperar una pareja. No va a ser lo mismo que antes. Lo mismo, las formas de la expresión de las relaciones sexuales en la tercera edad y en la cuarta edad son totalmente distintas a las de la juventud, pero existen. Ahora, y el erotismo existe. Y eso es algo que hay que reivindicar. Esto, obviamente, ustedes cuatro lo discuten, hay mucha gente, sobre todo desde los feminismos, de los diversos feminismos que se trabaja, pero claramente no está en la agenda pública, ni tampoco en la de los medios de comunicación. Sacando, además, el contexto socioeconómico de la Argentina y las jubilaciones que tienen también que ver en cómo uno va envejeciendo en la Argentina. Sacando eso de lado, ¿qué diferencias hay, por ejemplo, con países desarrollados en Europa, con el rol, por ejemplo, de la vejez? ¿Vos ves que hay diferencias? Porque yo escuché o leí algunas notas que decían, bueno, estamos pensando en ministerios que tengan que ver de pensar en el tiempo de las personas, cosa que acá no lo veo ni en figuritas, digamos. No, lo que uno ve en lo internacional es que en aquellos países donde había más igualdad previa, se nota menos esta desigualdad con la edad entre hombres y mujeres. Y entonces los dos sufren lo mismo, no es tanto. Pero eso cuando había más igualdad previamente, antes. Entonces, por ejemplo, donde todos hacen las camas, todos cocinan, no hay... pero son sociedades más igualitarias en ese sentido. Entonces ahí todos sufren el problema de la discriminación por edad, pero igualmente, que es la diferencia. Pero, por ejemplo, Estados Unidos tiene serios problemas las mujeres por el problema cuando se divorcian, cómo pierden económicamente, cosa que nosotros por suerte no lo tenemos. Si hay bienes, en Estados Unidos es horrible cómo quedan las mujeres cuando se separan económicamente, y eso lo llevan después, lo acarrean con la edad, y eso es un inconveniente muy grande que no se ve en Europa, Ahora, se ve en Estados es interesante Unidos. eso, perdón, Mabel, o quien quiera discutir, porque a veces pensamos, tenemos un reflejo muy arraigado de que efectivamente en las sociedades europeas o en las sociedades del norte o en los países desarrollados hay más conciencia de ciertas cosas. Y en realidad vos pones el eje en la igualdad, digamos, ¿no? Porque efectivamente nosotros vivimos como vivimos porque ellos viven como viven. Hay una historia política detrás de esas diferencias.
¿O me equivoco? Sí la hay. ¿O son más pero... iluminados que nosotros y ese es el tema? No, las diferencias... Ahora, yo creo que hay culturales, ¿no? Que es distinto, por ejemplo, porque en Europa es una posición cultural en que la igualdad ya la tienen, y sobre todo en algunos países, los nórdicos, por ejemplo, lo tienen muy arraigado, entonces ya no está tanto lo económico, digamos. Pero muy atado al éxito del estado de bienestar, digamos, ¿no? Cuando entró en crisis en España, hasta donde yo entiendo... Claro, ahora pero en ahí 2008... es distinto. España, Italia son más parecidos a nosotros. Yo te estoy hablando de países donde son más igualitarios y tal vez sí, incluso hasta Francia, que es bastante parecida a nosotros, tiene más igualdad, o Alemania. Entonces es un poco distinto, pero es interesante, ¿no? Como la edad en todos lados pasa a ser discriminación, y eso sí. Me meto en otro tema. Paula, abro otra ventanita, otra de las tantas que hay en este tema. Por ahí con un poco de autocrítica, ¿no? Porque estamos en tiempo de culto a la imagen. Y en tiempo de culto a la imagen, en el cine, en la televisión, y ahí digo la autocrítica, por ahí no aparecen muchos adultos mayores. Por ahí el tema de la imagen son los jóvenes, la eterna juventud, la reivindicación de la juventud. Conductoras, por ejemplo. Y está ausente, conductoras ¿no? mujeres. Sí, sí, yo creo que hay una estética adultocéntrica que coloca un tipo de forma corporal como posible y que deja por fuera a las personas mayores, a las personas en situación de discapacidad, a determinados colores, ¿no? Cuanto más oscuro, menos pantalla. Pero al mismo tiempo creo que hay una disputa muy fuerte de las personas mayores con esas lógicas, con esas estéticas. Nosotros en algunas investigaciones lo que veíamos es que la discriminación por edad empieza a tener un deslizamiento y hay mucha más tolerancia a la presencia de las personas mayores en edades más jóvenes, entre 60 y 75, y una mirada bastante más sancionadora de la imagen a los de 75 y más. Y sí quisiera agregar en relación a esto que traían... Como que se extendió un poquito más las edades. Se extienden las edades y esa mirada discriminatoria se concentra en aquellos que requieren más apoyos para la vida diaria. Pero que la mala noticia es que todos necesitamos apoyo para la vida diaria, ¿no? Somos interdependientes. Claro. Y sí señalar, y en esto para mirar el vaso medio lleno, Argentina ha sido muy cuidadosa de las personas mayores en pandemia, cosa que no pasó en varios países europeos. Sí, pero también no pasó un poco que cuando al principio de las medidas de cuidado era... los adultos mayores no pueden salir. Yo me acuerdo de la protesta, más allá de lo político, pero la protesta de la señora Sara, que fue a una plaza y se puso a tomar sol, nosotros por tener esta edad no podemos hacer nada. Me parece, en algunos sectores. Sí, generó efectos y es cierto, estamos viendo los efectos de todas las edades con el aislamiento, pero lo que es cierto es que no se generó una situación de negación de una cama de terapia por edad. Y eso sí pasó en Europa y creo que eso es algo para destacar. A ver, Mónica, obviamente abrimos muchas ventanas, es una aproximación a un tema que no se habla mucho, pero yo te quiero preguntar a vos, en todo este debate y en la situación en la que estamos, ¿en qué lugar queda la sabiduría? Yo primero voy a agregar dos cositas muy pequeñas. Yo para mí, más que cultural, es un sistema patriarcal, capitalista, que nos ha enseñado que las mujeres tenemos que ser eternamente jóvenes, eternamente bellas, eternamente deseables. Y que los hombres, no importa si no son... Una mujer se le puede caer el cabello y está mal visto, le pide que se compre una peluca. Un hombre se le cae el cabello y queda sexy. Entonces, esa bajada patriarcal, capitalista, va a estar siempre. La panza y las canas te agrego también. La panza y las canas también. ¡Ay, qué linda pancita que tiene Raúl! Le pongo Raúl, pero puede salir llevarse... En cambio, si yo tengo panza y dice, Moni, ¿qué panza que tenés? ¿Entendés? Entonces, eso es... Yo, más que cultural y todo, digo que ese es el patriarcado que nos han enseñado. Vos me preguntaste... Por la sabiduría. ¿Dónde queda la sabiduría, no? Porque si nos vamos para atrás, claramente tenía un lugar mucho mejor que lo que tiene ahora con la cultura del descarte. Exacto. Vos sabés que la palabra ancestras no existe perdón que te tutee, me podés tutear. Sí, claro. La palabra ancestras no existe en el diccionario. Existe ancestros
y ancestral. ¿Por qué? Porque siempre hubo esta discriminación dentro de los espacios culturales en los cuales las ancestras estábamos invisibilizadas. Hay un cambio de paradigma muy importante en el cual hoy somos más escuchadas las mujeres y como que se nos respeta un poco más los saberes. Hablo de los saberes de en cualquier sentido, no solo los saberes académicos, sino los saberes por haber vivido. Esos saberes por haber vivido y por haber pasado, todas las personas tenemos historias. Esos saberes que uno va acumulando son los saberes que yo creo que hay un paradigma de comprensión. Voy a tratar de entender esto, cosa que hasta hace un par de años no había. Entonces me parece que los saberes como que son un poco más respetados. Bien. Y un poco más valorados. Ahora, por lo menos pusiste una lucecita de esperanza o de cambio, ¿no? En la frase, Mabel, ¿ves esto o es una utopía lo que está planteando allí Mónica? No, se ve, pero también creo que los hijos tienen mucho que ver. Porque yo vuelvo con alguna de las historias, porque una de las cosas es que muchas veces los chicos más chicos, los nenes o nenas, tratan a los abuelos, por ejemplo, en una forma muy igualitaria. Y los padres les meten el hecho que no, lo tenés que cuidar. Y con la pandemia pasó mucho eso. No, a los abuelos no hay que ir a verlos porque los podemos contagiar. Y se los aisló mucho más. Sí. Entonces, ahí yo creo que sí hay algo que confunde, que es con los años se fue adquiriendo eso y entonces ahora se limita lo de los chicos, que son más espontáneos. Por eso creo que tenemos que trabajar, que hay que trabajar esto. Y para trabajar esto hay que conseguir que haya lo que vos decías, ¿no? Y lo que decía Mónica, el trabajo entre las generaciones. Bien, Mirta, nos quedan 40 segundos, pero nos gustaría una breve conclusión tuya sobre todo esto que pusimos acá sobre la mesa. Bueno, yo creo que el temor a la vejez, primero, la discriminación hacia la vejez es cuando dejamos de ser productivas, cuando perdemos la capacidad de concebir y traer hijos para el mercado. También una persona adulta mayor es un espejo en el que la gente joven no quiere verse, sobre todo con la sobrevaloración que hay de la juventud. Nadie quiere ser esa imagen que tiene enfrente, que somos nosotras, con algunas arrugas, con las canas, con la piel que pierde brillo, y creo que eso asusta porque se cree que es como una situación final. Nosotras, las mujeres adultas, hemos empezado a ocupar espacios que antes no podíamos. Entonces ahora sí los llenamos con actividades, ponemos sobre la mesa Bien. las frustraciones anteriores, lo que no pudimos hacer. Bien. Mirta, gracias. Gracias en verdad a las cuatro por participar. Es si querés una introducción a este tema, tenemos mucho para hablar. Clase 1. Me quedan muchos temas, barreras arquitectónicas, hay muchos ítems para abordar. No, y ni hablar de las jubilaciones, porque de eso también hay que hablar. Olvídate, porque para el malestar de cómo uno va envejeciendo en la Argentina. Gracias a las 4.